Buenos días. Hoy trataremos sobre nuestro tema matrimonios mixtos. El código trata sobre los matrimonios mixtos a partir del canon 1124 en adelante. Este canon se refiere al antiguo impedimento de mixta religión que ahora ha sido suprimido. Era un impedimento impedimente que afectaba nada más que a la licitud, no a la validez. Ahora se llama prohibición, dice el canon 1124. Está prohibido sin licencia expresa de la autoridad competente el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica o recibida en ella después del bautismo y no se haya separado de ella mediante un acto formal. Y otra está adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halla en comunión plena con la Iglesia Católica. Este matrimonio en principio está prohibido sin una licencia expresa de la autoridad competente. Cuando hablamos de la autoridad competente hablamos sobre el ordinario lugar, el cura párroco, y si hay una causa razonable de esa licencia, pero para darla debe tomar algunas cautelas que están en el canon siguiente, 1125. Si hay una causa justa, razonable, el ordinario del lugar puede conceder esa licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones siguientes. Primero, que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole, que se refiere a los hijos, se bautice y se eduque en la Iglesia Católica. Segundo, que se informe en su momento al otro contrayente sobre esas promesas que debe hacer la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la promesa y de la obligación de la parte católica. Y tercero, que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. Estos tres aspectos se pide que el ordinario lugar tenga presente a la hora de dar la licencia, ya que, como decíamos, este canon equivale lo mismo, ya que afecta nada más a la licitud, válida, pero afecta para que sea lícito, equivalente a lo legal. Dichas cautelas son las que la Iglesia toma también a propósito de la dispensa de la disparidad de culto. Hay una diferencia entre el matrimonio mixto, que decíamos que significa aquel consentimiento que se dan donde las partes, una de ellas es católica, bautizada en la Iglesia Católica, y la otra es bautizada, pero no en la Iglesia Católica. Puede ser un protestante, un ortodoxo, anglicano. Tienen el bautismo, pero no son católicos ambos. En cambio, la diferencia entre la disparidad del matrimonio con disparidad de culto se refiere a aquellos que una parte es católica y la otra parte no es ni bautizada. Ese necesita prácticamente es un impedimento, canon 1086. Consiste en que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe, decía la explicación. Y además prometa sinceramente que hará todo lo posible para que los hijos sean bautizados y educados en la Iglesia Católica. En segundo lugar, le explicaba el canon 1025 que debe informar al otro cónyuge la promesa que debe hacer como católico, de que conste verdaderamente que está consciente de esas obligaciones asumidas por la parte católica y por una grave obligación de conciencia. Entonces eso se debe constar con un escrito, un acta o una firma donde la otra parte consienta, autorice, manifieste su acuerdo. Y por último, que ambos reciban un acompañamiento y una instrucción sobre los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Eso es lo que se nos pide, ¿verdad? Con esta prohibición, de alguna manera, la Iglesia nos dice que no es el matrimonio ideal. Si bien este matrimonio es un sacramento, aunque la parte no católica, por ejemplo, protestante, no crea que es sacramento. Sin embargo, es verdadero sacramento porque los dos están bautizados. Importante entonces que recordemos lo que nos dice el canon 1127 en el parágrafo 1, que establece una característica particular en el matrimonio contraído entre una persona que pertenece a la Iglesia Católica y un no católico.
Estamos hablando, por supuesto, de cristianos bautizados, pero en este caso de rito oriental, es decir, cismático. Siempre este caso se privilegia un poco con respecto a los protestantes, porque en ellos hay una casi identidad de fe entre el oriental y el latino. Prácticamente la única diferencia se refiere a la obediencia al Papa, porque los orientales sostienen que la obediencia más bien es para del rito oriental, para el patriarca, que no está en comunión plena con el Papa Romano Pontífice para la Iglesia Latina. Eso es más bien la división. Pero el resto, ellos creen en los 7 sacramentos, los orientales creen en la Eucaristía, como todos nosotros. Simplemente está en que nosotros del rito latino tenemos una obediencia y una comunión con el Santo Padre Romano Pontífice. En cambio, los del rito oriental con el patriarca, para ellos no es el Papa, no es el Romano Pontífice, sino el patriarca que representa a Andrés, y a ellos sí le deben. Hay una división en esa, no una plena comunión, pero el resto es sí todo similar. Para todos los casos, sea de rito oriental, protestante o anglicano, existe la posibilidad de la dispensa de la forma canónica. El canon 1127 dice que si las dificultades graves impiden que se observen la forma canónica, el ordinario lugar de la parte católica tiene derecho a dispensar de ella. En este caso, cuando el ordinario lugar, el obispo diocesano, el vicario general o vicario episcopal, dispensa el canon, dice que permanece para la validez la exigencia de alguna forma pública de celebración, sobre lo cual compete establecer normas a la conferencia episcopal. Vemos entonces una pregunta, por ejemplo, el caso de un católico que se casa con una protestante por civil y por la iglesia, ¿qué ocurre? La respuesta es: sin la dispensa de la forma canónica, el matrimonio es nulo. Si pidió dispensa, es sacramento. Se produce automáticamente cuando se casan por el civil, porque los ministros del sacramento son los mismos contrayentes, y ahí no están obligados a la presencia de un testigo calificado. Entonces, si pidió la dispensa, no tiene la obligación de la forma canónica. Cuando ellos dan su consentimiento, están actuando como ministros del sacramento y están poniendo la materia y la forma del sacramento, la mutua entrega y la mutua aceptación. Por lo tanto, se está produciendo el sacramento. Lo importante que es que si se pide la dispensa, ya sea un católico se presenta ante el ordinario lugar, ya sea donde se casó, puede ser el párroco o el obispo, ahí en esa jurisdicción, por el hecho de pedir la licencia, pidió dispensa, automáticamente se excluye la forma canónica. Se casan, es automático. Pero cuando no se pide esa licencia, no se informa, entonces es nulo. Es una unidad, una unión, pero no como sacramento. Y si el matrimonio viene a ser concelebrado, le invito un poco que leamos el canon 1027, parágrafo 3, que bien habla sobre se prohíbe antes o después de la celebración canónica que haya una celebración religiosa del mismo matrimonio para prestar o renovar consentimiento matrimonial. No debe hacerse una ceremonia religiosa en la cual juntos el asistente católico y el ministro no católico. Esto propiamente es un impedimento, porque estaría lesionando, como diría, un impedimento, porque hay una división entre o del rito oriental, o no pueden haber en ese momento para la parte católica y la visibilidad, ¿verdad? En la parte esencial del sacramento interviene solo el católico. Nunca pueden pedir consentimiento de forma conjunta. El canon 1128 dice: los ordinarios lugar y los demás pastores deben cuidar de que no falta al cónyuge católico y a los hijos nacidos de matrimonio mixto la asistencia espiritual para cumplir sus obligaciones, y han de ayudar a los cónyuges a fomentar la unidad de su vida conyugal y familiar. Hasta este punto estamos viendo entonces un caso, ¿verdad? Sobre el canon 1127, que la Iglesia permite la asistencia de un ministro protestante o un rabino, por ejemplo, y que recite una oración, un Padre Nuestro, un salmo. Lo que no permite de ninguna manera es que pida y reciba el consentimiento en nombre de la Iglesia. Puede estar presente, puede participar, pero a la parte católica no le puede pedir un protestante, un rabino, un judío que le dé el consentimiento, no.
puede rezar el Padre Nuestro, pero en la iglesia lo que es la parte esencial del sacramento interviene solo el católico. Nunca pueden pedir el consentimiento en forma conjunta, que es decir, se casan al mismo tiempo y está presente el rabino, el protestante, el pastor y el católico. No, donde hay un católico, ahí recibe el ministro, está el presente en nombre de la Iglesia Católica. Un detalle importante, pues ahí repasemos lo que dice bien el canon 1127 y 1128.